Una sociedad donde la orina enciende el fuego eterno y la debilidad condena a la muerte en las sombras heladas del norte. Imagínate un mundo crudo y salvaje, donde guerreros imponentes con hachas relucientes y barcos que desafían océanos furiosos ocultan prácticas que harían palidecer a los héroes de las leyendas modernas. Los vikingos, esos navegantes legendarios que surcaron mares desconocidos y conquistaron tierras lejanas, no eran solo exploradores valientes o saqueadores épicos. Detrás de su fama se esconde una realidad brutal, sucia y moralmente turbia, llena de rituales impensables que revelan la dura lucha por la supervivencia en un entorno implacable. Prepárate para un viaje al corazón oscuro de la era vikinga, donde la sangre, el sudor y el ingenio se entretejen en una tela de horror y adaptación que te dejará sin aliento. En las profundidades de los bosques escandinavos, donde el viento aúlla como un lobo ancestral y los árboles se yerguen como guardianes silenciosos de secretos milenarios, los vikingos forjaron una técnica que fusionaba la necesidad con lo grotesco. Durante décadas, han sido retratados como guerreros imponentes, navegantes valientes y exploradores incansables, pero muy pocas veces se habla de los aspectos más incómodos, sucios y en muchos casos moralmente cuestionables de su estilo de vida. Detrás de las hachas relucientes y los drakars que cortaban las olas como cuchillas afiladas, había una sociedad que mezclaba brutalidad extrema, ingenio astuto y prácticas que hoy nos parecerían impensables, como si fueran sacadas de un relato de terror primitivo. Una de ellas tenía que ver con algo tan básico y esencial como hacer fuego, ese elemento vital que separaba la vida de la muerte en las noches heladas del norte. Sin encendedores ni fósforos, herramientas que para nosotros son cotidianas, los vikingos idearon una técnica singular y repugnante que demostraba su pragmatismo despiadado. Usaban un hongo llamado Pomes fomentarius, que crece en árboles como el abedul y el roble, esos gigantes vegetales que dominan los paisajes nórdicos con su corteza plateada y ramas retorcidas por el viento eterno. Lo golpeaban con fuerza para ablandarlo. Lo hervían en calderos humeantes sobre fogatas crepitantes y lo dejaban secar bajo el sol pálido o el aire gélido hasta que adquiría una textura parecida al fieltro, suave pero resistente, como una piel curtida por el tiempo. Pero eso no era todo. Para hacerlo más efectivo, más duradero y capaz de mantener una brasa ardiente durante largas travesías por mares embravecidos o tierras hostiles, lo sumergían durante días enteros en orina humana. Ese fluido corporal que hoy nos repugna, pero que para ellos era un recurso valioso, un elixir químico natural. ¿Por qué esta práctica tan visceral y asquerosa? Porque la orina contiene nitrato de sodio, una sustancia que permitía que el hongo ardiera lentamente como una brasa portátil, un fuego vivo que podía transportarse en un bolsillo o una bolsa de cuero, listo para encender hogueras en cualquier momento, incluso en medio de una tormenta que azotaba los fiordos con lluvia torrencial y vientos ululantes. Puede parecer repulsivo, como un acto de barbarie primitiva que ofende nuestros sentidos modernos, pero funcionaba con una eficiencia brutal. Y para ellos eso era lo único que importaba en un mundo donde cada chispa podía significar la diferencia entre la vida y una muerte helada bajo las estrellas indiferentes. Esta lógica pragmática, fría como el acero de sus espadas y dura como el hielo de sus inviernos, también se aplicaba a la vida humana, donde la supervivencia no era un derecho, sino un privilegio ganado con sangre y resistencia. En las comunidades vikingas,
enclavadas en fiordos escarpados donde el mar rugía como un dragón enfurecido y las montañas se elevaban como barreras inquebrantables, la debilidad no era una condición que se pudiera permitir en un entorno donde cada miembro del clan era un eslabón vital en la cadena de la supervivencia colectiva. La fuerza, la resistencia y la utilidad dentro del grupo eran los pilares sobre los que se sostenía todo, y cualquier fractura en esa cadena podía arrastrar a todos al abismo de la extinción. Por eso, los bebés nacidos con enfermedades visibles, malformaciones que deformaban sus pequeños cuerpos o signos evidentes de fragilidad que presagiaban una vida de dependencia, eran en muchos casos abandonados a su suerte en las colinas solitarias o los bosques sombríos, expuestos a los elementos crueles que no perdonaban la vulnerabilidad. No se trataba de un acto de crueldad gratuita, de un sadismo innato que deleitaba en el sufrimiento inocente, sino de una decisión desgarradora basada en la necesidad imperiosa de asegurar la viabilidad del clan, donde los recursos escasos como la comida, el abrigo y la protección debían destinarse a aquellos que pudieran contribuir al grupo en el futuro, ya sea empuñando un arado en los campos fértiles o una espada en las batallas sangrientas. Incluso hay registros en sagas antiguas y hallazgos arqueológicos que sugieren que si el primer hijo era una niña, y por tanto no podía heredar tierras ni empuñar armas en la línea de sucesión patriarcal que regía sus sociedades, algunos padres decidían no criarla, optando por un camino que hoy nos horroriza, pero que en su contexto era una elección racional ante la escasez perpetua. Pero no solo los recién nacidos, esos seres frágiles que llegaban al mundo con un llanto que resonaba en las cabañas de madera, sufrían las consecuencias de esta mentalidad implacable forjada en el yunque de la adversidad. Los guerreros heridos en combate, esos hombres y mujeres que habían enfrentado el acero enemigo con valor indómito, también enfrentaban un destino implacable que no admitía piedad. Las mujeres, muchas de ellas entrenadas como sanadoras expertas que conocían las hierbas curativas de los bosques y las pócimas secretas transmitidas de generación en generación, aplicaban un método sorprendente y macabro para evaluar la gravedad de una herida interna, un procedimiento que mezclaba ingenio médico con la crudeza de la realidad. Preparaban un caldo espeso de cebolla y puerros, vegetales humildes pero potentes que crecían en sus huertos batidos por el viento. Lo hacían beber al herido que yacía en agonía sobre pieles ensangrentadas, y luego olían la herida abierta con una concentración que parecía un ritual sagrado. Si detectaban el aroma penetrante del caldo filtrándose a través de la carne lacerada, significaba que los intestinos habían sido perforados por la lanza o la espada enemiga, una señal inequívoca de muerte segura en una era sin antibióticos ni cirugías avanzadas. En ese caso, el guerrero era dejado a un lado, apartado del bullicio del campamento, para que muriera con dignidad bajo el cielo estrellado, quizás recitando poemas de valor o invocando a los dioses como Odín y Thor en sus últimos alientos. Los recursos preciosos, como vendajes, hierbas y alimentos, se reservaban solo para quienes tenían una posibilidad real de sobrevivir y volver a la lucha. Porque en un mundo donde cada brazo fuerte contaba, el sentimentalismo era un lujo que podía costar la vida de todo el clan. En una sociedad donde cada miembro debía aportar con su fuerza y su astucia, no había espacio para el sentimentalismo que debilitaba la cohesión, y la compasión, aunque no del todo ausente en sus corazones endurecidos por la vida, era secundaria frente a la lógica implacable de la supervivencia colectiva que dictaba sus leyes con la frialdad de un invierno eterno. Por eso, nos sorprende que muchas disputas personales, esos conflictos que surgían de ofensas honoríficas
o rivalidades por tierras y mujeres se resolvieran mediante el Holmgang, un duelo ritualizado que podía terminar en muerte y que se llevaba a cabo en islas pequeñas o recintos delimitados por cuerdas sagradas, donde el sol se ponía como testigo mudo de la violencia. Cualquier persona, sin importar su clase social, desde el jarl noble hasta el campesino humilde, podía retar a otra públicamente con una declaración que resonaba en la asamblea como un desafío divino. El duelo debía realizarse en el plazo de una semana, un tiempo breve que aumentaba la tensión y el drama. Y negarse a pelear era equivalente a declararse culpable ante los ojos de la comunidad, perdiendo honor y estatus en un instante de cobardía. En algunas versiones del ritual se permitían 3 escudos por combatiente, escudos de madera reforzada con cuero que crujían bajo los golpes, y un número limitado de golpes alternados que medían la resistencia y la astucia. Pero en otras, el combate solo terminaba cuando uno de los dos quedaba incapacitado o muerto, con la sangre tiñendo la tierra como un sacrificio a los dioses de la guerra. Estas prácticas, aunque brutales y salvajes a nuestros ojos modernos, estaban profundamente arraigadas en su cultura nórdica, no como actos aislados de barbarie sin sentido, sino como mecanismos sociales ingeniosos que garantizaban el orden interno. Resolvían conflictos sin arrastrar a todo el clan a una guerra civil, y reforzaban la idea de que la justicia se impartía con la fuerza del brazo y la voluntad del espíritu. Y aunque muchas de estas costumbres nunca aparecieron en las series de televisión ni en los libros escolares que idealizan a los vikingos como héroes románticos, forman parte esencial del mundo vikingo real. Un mundo donde la sangre, el sudor y la orina eran herramientas cotidianas de supervivencia, forjadas en el crisol de una existencia precaria y feroz. Cuando los vikingos partían en sus expediciones audaces, surcando mares embravecidos con drakars que se mecían como serpientes marinas sobre olas gigantescas, no lo hacían solo en busca de oro reluciente o fama que se cantaría en sagas alrededor de fogatas crepitantes. Uno de los motores principales de su economía vibrante, aunque pocas veces se menciona en las narraciones heroicas que nos han llegado, era el comercio de personas, una práctica sistemática y lucrativa que convertía a seres humanos en mercancía valiosa, intercambiada como si fueran pieles o ámbar. La esclavitud era tan común y arraigada en su sociedad que existían mercados dedicados exclusivamente a la venta de seres humanos, como los de Dublín, Hedeby o Birka, centros bulliciosos donde el clamor de las subastas se mezclaba con el olor a sal marina y a sudor humano. A estos centros llegaban hombres robustos, mujeres aterrorizadas y niños inocentes capturados en aldeas costeras de Inglaterra, Escocia, Irlanda e incluso de Europa del Este, donde los vikingos asaltaban con la rapidez de un rayo, dejando tras de sí humo de cabañas incendiadas y llantos de familias destrozadas. Una de las fuentes más valiosas para los vikingos eran los monasterios cristianos, esos bastiones de fe y conocimiento aislados en islas remotas o costas vulnerables, donde no solo encontraban tesoros religiosos de oro y plata labrada con motivos sagrados, sino también monjes alfabetizados que portaban el raro don de la lectura y la escritura en una era de analfabetismo generalizado. En un mundo donde saber leer y escribir era un privilegio casi divino, estos prisioneros eran especialmente valiosos, como tesoros vivientes que podían ser vendidos a precios exorbitantes. Muchos eran vendidos como esclavos a comerciantes astutos de Bizancio o del mundo islámico floreciente, donde los eunucos, hombres castrados con precisión quirúrgica para servir en palacios opulentos, eran muy apreciados por su lealtad forzada
y su incapacidad para engendrar herederos rivales. Se cree que varios de estos monjes, arrancados de sus scriptoriums iluminados por velas parpadeantes, eran mutilados en Italia, un centro de comercio intermedio donde los vikingos negociaban con mercaderes sin escrúpulos, antes de ser revendidos como sirvientes de palacio, guardianes de harenes exóticos o incluso funcionarios eruditos en cortes lejanas. Pero el sufrimiento de estos cautivos no terminaba con la venta. Se extendía como una cadena interminable de miseria. La condición de esclavo, conocido como thrall, en el nórdico antiguo que resonaba en las halls de madera, era hereditaria, un estigma que se transmitía de generación en generación como una maldición familiar. Si un niño nacía de padres esclavos en las chozas humildes al borde de las granjas vikingas, también lo era él, condenado desde el nacimiento a una vida de servidumbre. Eran tratados como propiedad absoluta, objetos animados que podían ser comprados, vendidos o incluso regalados, y su dueño tenía control total sobre sus cuerpos y destinos, decidiendo si vivían o morían con la frialdad de quien maneja un instrumento. Hacían los trabajos más duros y degradantes, como cortar leña en bosques helados donde el hacha resonaba con un eco lúgubre, cuidar el ganado en pastos azotados por vientos cortantes, o construir fortificaciones de tierra y madera que protegían a sus amos de invasores rivales. Y si el amo moría, ya sea en batalla con una espada enemiga clavada en el pecho o en su lecho por enfermedad traicionera, podía llevar a sus esclavos consigo literalmente al más allá, en rituales funerarios que mezclaban devoción religiosa con barbarie ritual. Arqueólogos modernos y cronistas árabes como Ahmad ibn Fadlan, en el siglo X, documentaron estos rituales con detalles que erizan la piel, describiendo cómo los esclavos eran sacrificados para acompañar al difunto en su viaje postrero. En uno de estos relatos escalofriantes, se describe cómo una esclava joven era forzada a beber alcohol en cantidades excesivas hasta embotar sus sentidos, mantenida encerrada durante días en una tienda opresiva donde el aire se espesaba con el olor a muerte inminente, y finalmente agredida sexualmente por varios hombres del clan en un acto que simbolizaba la posesión colectiva, antes de ser asesinada por una mujer conocida como el Ángel de la Muerte, una figura siniestra que clavaba una daga afilada entre las costillas de la víctima, mientras otros tiraban de una cuerda atada a su cuello con fuerza brutal. La víctima moría entre convulsiones agonizantes, su cuerpo contorsionándose en un último espasmo de vida, mientras la comunidad observaba en silencio reverente, como si presenciaran un sacrificio sagrado a los dioses caprichosos. Este tipo de rituales no eran la norma en toda Escandinavia, donde las costumbres variaban según las regiones y los clanes, pero tampoco eran casos aislados o excepcionales. Eran parte de una tradición arraigada que se repetía en funerales de alto estatus. En muchas tumbas excavadas por arqueólogos contemporáneos, se han encontrado restos humanos con señales claras de ejecución deliberada, como cuellos rotos o heridas mortales en el cráneo, lo que refuerza la existencia de sacrificios humanos como parte integral de ceremonias religiosas o funerarias que honraban al muerto y aseguraban su compañía en el Valhalla o el inframundo. Otro aspecto poco conocido y aún más desconcertante de esta cultura brutal era la modificación dental, una práctica que dejaba marcas permanentes en los cuerpos de los guerreros como testimonios mudos de su valentía. Algunos restos arqueológicos hallados en Suecia, Dinamarca e incluso Inglaterra muestran dientes frontales con ranuras horizontales talladas con precisión quirúrgica, surcos profundos que cortaban el esmalte como si fueran grabados por un artesano obsesionado. En algunos casos,
Las marcas estaban teñidas con pigmentos rojos intensos, quizás con sangre fresca de enemigos derrotados o minerales extraídos de la tierra roja, lo que les daba un aspecto terrorífico bajo la luz de las hogueras. Nadie sabe con certeza por qué lo hacían, un misterio que ha intrigado a historiadores y antropólogos durante generaciones. Pero las teorías más aceptadas y plausibles apuntan a que estas modificaciones eran signos de estatus social elevado, de valentía probada en batalla o de pertenencia a ciertos grupos guerreros exclusivos que se distinguían por su ferocidad. Se ha sugerido que podrían haber sido una forma astuta de intimidar al enemigo en el fragor del combate, imaginando el horror de enfrentarse a un guerrero con los ojos pintados de negro como la noche, cubierto de pieles de oso manchadas de sangre y con los dientes tallados y manchados de rojo como si hubiera devorado corazones crudos. En una época donde las apariencias eran símbolos potentes de poder y terror psicológico, esa imagen debía infundir un miedo visceral que debilitaba las rodillas de los adversarios antes siquiera de que las espadas chocaran. También es posible que fuese un rito de paso doloroso, una marca permanente que declaraba al portador como alguien preparado para matar y morir sin vacilación. Un tatuaje en los dientes que narraba historias de sufrimiento voluntario. Estos gestos, hoy difíciles de comprender en nuestra era de comodidades y anestesia, eran parte de una cosmovisión profunda donde el dolor tenía un valor simbólico incalculable, transformándose en fuerza espiritual y social. Los vikingos no veían el cuerpo como algo inviolable y sagrado en sí mismo, sino como un vehículo maleable para expresar poder, devoción a los dioses o pertenencia a un linaje guerrero, moldeándolo con fuego, cuchillos y voluntad férrea. La violencia no era gratuita ni caótica. Estaba organizada con precisión, ritualizada en ceremonias que le daban significado y justificada por una ética de supervivencia que priorizaba el grupo sobre el individuo. Y aunque las sagas nórdicas, esas epopeyas orales transmitidas de generación en generación alrededor de mesas cargadas de hidromiel, mencionan muchas de estas prácticas solo de forma tangencial, como ecos lejanos de un pasado brutal, la arqueología moderna está reconstruyendo ese pasado incómodo con herramientas científicas que desentierran huesos, artefactos y verdades ocultas, revelando un mundo donde la muerte era parte intrínseca de la vida cotidiana y donde el valor de un ser humano podía medirse en plata reluciente, sangre caliente o cicatrices que narraban batallas ganadas y perdidas. Si algo distinguía a los vikingos de otros pueblos de su época, era su capacidad extraordinaria para sembrar terror no solo con sus armas, sino con su mera presencia. Pero no era solo por sus espadas afiladas como navajas o sus barcos veloces que volaban sobre las olas. Parte de ese miedo visceral venía de sus guerreros más temidos y legendarios, los berserkers, descritos en las sagas como hombres que luchaban con una furia incontrolable y desatada, que parecían perder el juicio en medio del combate como si un demonio interior los poseyera. Gritaban como bestias primordiales salidas de las profundidades del bosque. Mordían sus escudos de madera con dientes que crujían como ramas secas, y atacaban sin importar las heridas que laceraban su carne, ignorando el dolor como si fueran invencibles. Entraban en una especie de trance hipnótico, un estado alterado de conciencia donde su fuerza parecía sobrenatural y su rabia inagotable, convirtiéndolos en máquinas de muerte que aterrorizaban a ejércitos enteros. Durante siglos se pensó que este estado berserker era producto de un entrenamiento espiritual o mental extremo, de meditaciones en soledad bajo la luna llena o rituales chamánicos que invocaban a los espíritus de los ancestros.
Pero investigaciones recientes proponen una hipótesis más terrenal y científica, anclada en la botánica de los bosques nórdicos. Algunos arqueólogos y etnobotánicos creen que estos guerreros consumían un hongo alucinógeno llamado Amanita muscaria, de color rojo vivo con manchas blancas como nieve recién caída, común en los bosques del norte de Europa, donde crece bajo pinos y abedules como un regalo venenoso de la naturaleza. Este hongo, conocido por sus propiedades psicotrópicas, provoca alucinaciones vívidas que distorsionan la realidad, agresividad explosiva que transforma al hombre en fiera, y una pérdida temporal de sensibilidad al dolor que permite ignorar heridas mortales. Es probable que los berserkers lo ingirieran antes de entrar en combate, quizás mascando sus cápsulas secas o bebiendo infusiones amargas, sincronizando el efecto máximo con el inicio de la batalla para maximizar su impacto terrorífico. La furia descontrolada, la ausencia absoluta de miedo y la resistencia física sobrehumana los convertían en armas humanas imparables, capaces de cambiar el curso de una escaramuza con su sola presencia. Pero cuando el trance terminaba, como una ola que se retira dejando solo destrucción, muchos colapsaban por el esfuerzo sobrehumano, sus cuerpos exhaustos y temblorosos. Un precio alto por una gloria efímera, pero admirada en las sagas que los inmortalizaban como semidioses. Los berserkers eran temidos por sus enemigos, que huían ante su avance como ante un lobo rabioso, y respetados por su propia gente, que los veían como encarnaciones de Odín el Furioso. Pero la brutalidad de los vikingos no se limitaba a los campos de batalla salpicados de sangre y gritos. Uno de los espectáculos más crudos y viscerales de la sociedad vikinga era el hestading, o combate de caballos, especialmente popular en Islandia, donde los fiordos resonaban con los relinchos enfurecidos. Este ritual sangriento consistía en enfrentar a 2 sementales poderosos dentro de un recinto cerrado de madera tosca, mientras una yegua en celo era colocada cerca para provocar su agresividad instintiva con el aroma de fertilidad que enloquecía a las bestias. Si los animales no se enfrentaban con suficiente violencia, mordiéndose el cuello con dientes que chasqueaban como truenos, o pateándose con cascos que levantaban tierra, eran azuzados por los presentes con palos y gritos hasta que comenzaban a embestirse con una furia primal que hacía vibrar el suelo. El combate podía durar desde unos minutos intensos hasta más de 3 horas de agotamiento mutuo, y a menudo uno de los caballos resultaba gravemente herido con heridas abiertas que sangraban profusamente, o incluso muerto en el polvo, su cuerpo inerte como un trofeo caído. Lejos de ser un simple pasatiempo ocioso para divertir a los aldeanos, estos duelos servían para seleccionar a los mejores animales reproductores, aquellos cuya fuerza y virilidad garantizarían una descendencia robusta para las granjas, y demostrar la fuerza colectiva de la comunidad que apostaba y vitoreaba con pasión. Para muchos vikingos, era un reflejo perfecto de la ley natural que regía su mundo. Solo los más fuertes merecían continuar, perpetuar su linaje y asegurar la prosperidad del grupo en un entorno donde la debilidad era sinónimo de extinción. En cuanto a la salud, los vikingos se enfrentaban a enemigos internos tanto o más peligrosos que los externos, invisibles pero letales que acechaban en sus entrañas. Excavaciones en antiguas letrinas preservadas por el frío eterno han revelado un dato sorprendente y repulsivo. Los vikingos sufrían infestaciones masivas de parásitos intestinales que se retorcían en sus cuerpos como serpientes ocultas. Los científicos han encontrado grandes cantidades de huevos de lombrices en excrementos preservados como fósiles, lo que indica una alta prevalencia de infecciones que causaban dolor abdominal crónico, debilidad
y a veces muerte prematura. Esto se debía en parte al consumo frecuente de carne cruda o poco cocida, especialmente hígados y pulmones de animales recién sacrificados en rituales sangrientos, lo que facilitaba la transmisión de parásitos voraces que se alojaban en los intestinos y consumían nutrientes vitales. Con el tiempo, sus cuerpos desarrollaron adaptaciones genéticas asombrosas para soportar esa carga parasitaria constante, como una variante de la molécula alfa-1 antitripsina, que ayudaba a reducir la inflamación causada por los invasores internos y permitía una vida funcional pese al tormento. Sin embargo, en el mundo moderno, donde los parásitos ya no son comunes gracias a la higiene y la medicina, esa misma mutación genética puede estar relacionada con enfermedades respiratorias crónicas que afectan a descendientes lejanos de aquellos guerreros. Y los parásitos no eran los únicos invasores que plagaban su existencia. A bordo de sus barcos de madera tallada, donde el salitre corroía las tablas y el viento salado azotaba las velas, los vikingos transportaban sin querer ratas y ratones que anidaban entre los víveres almacenados y la estructura húmeda del navío, roedores astutos que se multiplicaban como una plaga bíblica. Estos roedores se diseminaban rápidamente en cada puerto donde atracaban, desde las costas brumosas de Inglaterra hasta los mercados bulliciosos de Constantinopla, ayudando a expandir sus poblaciones por toda Europa y llevando consigo enfermedades letales como la peste, que más tarde devastaría el continente. Se cree que incluso su afición por los gatos, esos animales elegantes y sigilosos que merodeaban por las granjas y los barcos, estaba relacionada más con el control práctico de plagas que con un cariño sentimental por las mascotas. Los felinos eran aliados útiles en la guerra contra los roedores, devorándolos con precisión felina y manteniendo el equilibrio en un ecosistema humano precario. Estos aspectos menos conocidos, pero meticulosamente documentados por arqueólogos que excavan en el barro congelado y historiadores que descifran runas erosionadas, muestran que la cultura vikinga estaba marcada no solo por la guerra gloriosa y la exploración audaz que cantan las sagas, sino también por prácticas cotidianas extremas que rozaban lo inhumano, una relación particular y compleja con la violencia que la convertía en arte y ritual, y una sorprendente capacidad de adaptación al entorno hostil que los rodeaba, transformando el dolor y la suciedad en herramientas de resiliencia. Mucho de lo que sabemos hoy sobre los vikingos proviene de la arqueología que desentierra huesos fracturados y artefactos olvidados, de las crónicas extranjeras escritas por monjes aterrorizados que los veían como demonios del norte, y de las propias sagas nórdicas que, aunque embellecidas con mitos, revelan verdades crudas entre líneas. Y aunque la televisión prefiere mostrar solo los cascos con cuernos ficticios, las espadas legendarias y las conquistas románticas que inspiran series épicas, la verdadera historia es mucho más cruda, más visceral, más humana en su imperfección, porque antes que héroes idealizados o villanos caricaturescos, los vikingos fueron humanos en su esencia más pura. Seres que hicieron cosas que hoy nos horrorizan con razón, pero que en su tiempo eran parte de la norma ineludible, dictada por un mundo donde la supervivencia no era un derecho, sino una batalla constante contra la naturaleza, los enemigos y uno mismo. Si esta inmersión en el lado oscuro de los vikingos te ha dejado impactado y con ganas de más revelaciones históricas crudas, suscríbete al canal y dale like al video para apoyar el contenido que desentierra la verdad sin filtros. Comparte en los comentarios qué práctica te pareció más brutal y únete a la comunidad para no perderte futuras exploraciones al pasado real. El norte te espera con sus secretos helados.